Antonio José de Sucre y Alcalá, 3 de febrero de 1795 a 4 de junio de 1830. Fue un líder militar y político venezolano que jugó un papel clave en las guerras de independencia en América del Sur. Se le considera una de las figuras más importantes en la liberación del continente del dominio español. Sucre nació en Cumaná, Venezuela, y se unió a las fuerzas revolucionarias lideradas por Simón Bolívar en 1811. Rápidamente ascendió en las filas, demostrando un talento militar excepcional y lealtad. Sucre se distinguió en numerosas batallas, incluida la batalla de Pichincha 1822, donde aseguró la independencia de Ecuador, y la batalla de Ayacucho 1824, que efectivamente puso fin al dominio español en América del Sur. Después de la independencia de la Gran Colombia, una federación que incluía Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, Sucre se desempeñó como su presidente de 1828 a 1830. Jugó un papel crucial en el establecimiento de las nuevas instituciones políticas de la nación y la promoción del desarrollo económico. Sin embargo, la carrera política de Sucre se vio truncada cuando fue asesinado en 1830 mientras viajaba a Quito. Su muerte fue un golpe significativo para la causa de la unidad en América del Sur, y su legado sigue celebrándose en toda la región. La brillantez militar de Sucre, su perspicacia política y su compromiso inquebrantable con la causa de la independencia lo convirtieron en una figura venerada en la historia de América del Sur. Sus contribuciones a la liberación del continente siguen inspirando a generaciones de latinoamericanos. ¿Puedes mencionar algunos de los logros más importantes de Sucre después de la independencia? Claro que sí. Después de la independencia, Antonio José de Sucre logró varios hitos importantes que contribuyeron a la construcción de las nuevas repúblicas. Estabilización de la Gran Colombia. Como presidente de la Gran Colombia, Sucre jugó un papel crucial en la organización del nuevo Estado. Implementó reformas políticas y administrativas para consolidar la unión entre Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Trabajó incansablemente para establecer un sistema de gobierno estable y funcional. Fomento del desarrollo económico. Sucre promovió el desarrollo económico de la Gran Colombia, impulsando la agricultura, la minería y el comercio. También se preocupó por la construcción de infraestructura, como carreteras y puertos, para facilitar el intercambio comercial entre las regiones. Diplomacia y relaciones internacionales. Sucre fue un hábil diplomático. Consiguió el reconocimiento internacional de la Gran Colombia y negoció tratados con otras naciones, como el Tratado de Paz con España, que puso fin oficialmente a la Guerra de Independencia. Impulso a la educación. Sucre era un gran defensor de la educación. Promovió la creación de escuelas y universidades en la Gran Colombia para garantizar el acceso al conocimiento y la formación de las nuevas generaciones. Promotor de la paz. Sucre jugó un papel fundamental en la pacificación de la región. Su objetivo era lograr la unión de los países liberados y evitar nuevos conflictos. Sucre dejó un legado importante en la historia de América del Sur. Su visión de la unidad latinoamericana y su compromiso con el desarrollo de las nuevas repúblicas siguen siendo relevantes en la actualidad. ¿En qué países tuvo mayor impacto la obra de Sucre? La obra de Sucre tuvo un impacto significativo en varios países de Sudamérica, pero podríamos destacar especialmente estos tres. Ecuador. Sucre fue el libertador de Ecuador. Su victoria en la batalla de Pichincha en 1822 fue crucial para asegurar la independencia del país. Su legado en Ecuador es fundamental, ya que se le considera un héroe nacional y su imagen aparece en el escudo nacional. Bolivia. Sucre desempeñó un papel crucial en la formación de Bolivia. Luego de la batalla de Ayacucho, Sucre lideró la creación de la República de Bolivia, la cual fue nombrada en honor a Simón Bolívar. Sucre fue el primer presidente de Bolivia y su presencia en la vida política de ese país fue fundamental para su consolidación como nación independiente. Colombia. Aunque la Gran Colombia se disolvió poco después de la muerte de Sucre, su legado en Colombia es importante. Su labor como presidente de la Gran Colombia y su lucha por la unidad de los países liberados dejó una huella en la historia colombiana. Además de estos tres países, la obra de Sucre tuvo un impacto en Venezuela y Perú, donde también participó en la Guerra de Independencia. Sin embargo, su influencia en Ecuador, Bolivia y Colombia fue particularmente profunda y perdurable. ¿Sucre tuvo algún conflicto con otros líderes de la época? Sí, Sucre tuvo algunos conflictos importantes con otros líderes de la época, principalmente con Simón Bolívar. La relación entre Sucre y Bolívar fue compleja. Ambos eran grandes amigos y compañeros de armas, pero también tuvieron sus diferencias.
Bolívar era un líder carismático y ambicioso, mientras que Sucre era más pragmático y centrado en la construcción de la nación. Las diferencias políticas entre ambos se agudizaron, especialmente en los últimos años de la vida de Bolívar, cuando éste buscaba una figura centralizada en América del Sur, mientras que Sucre prefería una unión más federal. José Antonio Páez. Páez era el líder de Venezuela y un importante general en la Guerra de Independencia. Tuvo fuertes diferencias con Bolívar y Sucre sobre la organización de la Gran Colombia. Páez defendía la autonomía de Venezuela y se oponía a la centralización del poder que buscaba Bolívar. Francisco de Paula Santander. Santander era un destacado líder colombiano y rival político de Bolívar. Sucre se mantuvo neutral en el conflicto entre Bolívar y Santander, aunque su postura era más cercana a la de Bolívar. Estos conflictos se agravaron en los últimos años de la vida de Sucre, quienes se vieron envueltos en una serie de disputas políticas que contribuyeron a la desintegración de la Gran Colombia. La muerte de Sucre en 1830, presuntamente a manos de un grupo de conspiradores, fue un golpe para la causa de la unidad latinoamericana y dejó un vacío en la política regional. ¿Cómo afectaron estos conflictos a la imagen de Sucre? Los conflictos que Sucre tuvo con otros líderes de la época, especialmente con Bolívar y Páez, tuvieron un impacto complejo en su imagen. Críticas por su cercanía a Bolívar. Algunos críticos acusaron a Sucre de ser un títere de Bolívar, de no tener una visión propia y de seguir ciegamente las órdenes de su mentor. Estos señalamientos, aunque injustos, empañaron su imagen como un líder independiente. Acusaciones de ambición personal. La ruptura de la Gran Colombia y el enfrentamiento con Páez llevaron a algunos a acusar a Sucre de ambición personal y de buscar el poder por encima de la unidad latinoamericana. El misterio de su muerte. El asesinato de Sucre en 1830, aún rodeado de misterio, contribuyó a una visión trágica y heroica de su figura. Muchos lo vieron como una víctima de las intrigas políticas de la época y su muerte como un símbolo de la fragilidad de la unidad latinoamericana. Sin embargo, a pesar de estos conflictos y las controversias que los rodearon, la imagen de Sucre como un gran militar y un líder dedicado a la causa de la independencia se mantuvo. Su legado como libertador de Ecuador y como fundador de Bolivia, así como su visión de una América del Sur unida, se mantienen como pilares de su imagen histórica. En general, los conflictos que Sucre enfrentó en su vida y su muerte prematura contribuyeron a crear una imagen compleja y controversial. Su figura ha sido objeto de debates históricos y valoraciones diversas, pero su papel fundamental en la independencia de América del Sur sigue siendo reconocido. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.